La historia continúa en la mansión del Distrito Central A16. Sik-Su está haciendo sus preparativos para leer el libro del protagonista. Respira profundo, lo abre y comienza a leer. En el exterior de la mansión llega un hombre poderoso y respetado por todos. Su sola presencia impone respeto. Cuando volvemos a la habitación, Sik-Su se encuentra exhausta por el libro. Nunca imaginó que pudiera resistir tanto. Cuanto más fuerte se vuelve, mayor es el control que tiene sobre su propio cuerpo. Ahora lo controla a la perfección. Ha dominado por completo a la bestia que vive dentro de ella. Muy pronto, se convertirá en una maga destructiva. Sik-Su piensa que todo es gracias al protagonista. Controlar la sangre dentro de ella fue el primer paso, pero ahora debe enfocarse en volverse aún más fuerte antes de intentar devolver el favor. Necesita conseguir la mejor calidad de sangre de las bestias del ensueño. Si lo logra, sería terriblemente poderosa. Sin embargo, también entiende que esa no es la verdadera fuente del poder de un cazador, el poder político lo es. Ella quiere que los cazadores tengan igualdad frente a la sociedad secreta y a la torre de los instrumentos, pero no puede hacerlo sola, necesita aliados. Es hora de comenzar la expansión. Ese libro será el evangelio de los cazadores y el protagonista será su guía hacia el futuro. Mientras tanto, el protagonista está súper relajado, regando una planta como si nada. En ese momento, una sirvienta sube para avisarle a Sik-Su que la cena está lista, y ella se dirige al comedor. Allí, Sik-Su nota la presencia de su padre, el director de la empresa LR. Ella le pregunta si tiene asuntos pendientes. Él la mira fijamente y le dice que solo quiere tener una pequeña charla. Para Sik-Su, eso no es normal. Su padre no hace nada por casualidad. Aún así, él insiste que es solo una conversación. Cuando se sientan en la mesa, Sik-Su sigue sin creerle. Para ella, su padre tiene toda una intención oculta, y finalmente, él deja de fingir. La mira fijamente y dice que ha crecido. Ella se burla ligeramente, y le pregunta si de verdad solo quiere una pequeña charla. El padre admite que aún la ve como una niña, pero reconoce que ha madurado y quiere darle un consejo. Sik-Su acepta. Entonces, él continúa. Dice que nunca le preguntó qué estaba haciendo, porque para él, la asociación y el lobo blanco no eran más que simples peones. Le asignó a Max y a Kai porque pensó que era suficiente, pero ahora es diferente. Si realmente va a involucrarse, deberá representar a su empresa frente a todo. Sik-Su asiente. En ese momento, su padre se levanta molesto y le pregunta si realmente entiende lo que significa. Ella vuelve a sentir, luego revela que todo es parte de su plan. Dejó su diario a propósito para que lo leyeran. El padre no puede creerlo, todo fue para obligarlo a regresar. Sik-Su le dice que conoce su plan de memoria. Si no hubiera querido que lo leyeran, jamás habría escrito un diario en primer lugar. Su padre se desconcierta, se da cuenta de que su hija realmente ha crecido. Ella sonríe y le dice, si no me hubiera seguido viendo como una niña, habría sido más difícil engañarlo. Con el rostro más serio, su padre le pide una moneda de cambio. Sik-Su responde que pensó que ya había enviado a alguien a la habitación para obtenerla. El padre se sorprende al saber que lo descubrieron. Sik-Su piensa que realmente lo tomó por sorpresa. Luego le dice que debería rendirse. Nunca encontrará la respuesta. Todo en esa casa está controlado por una voluntad de hierro. Si quiere saber los detalles, ella puede contárselo. Es un plan ideado completamente por el protagonista, sin ayuda de nadie. Y además, lo que va a negociar es el libro. Ahora vemos que en Nokin todo el mundo ha escuchado hablar de Ji-Bonon, el padre de Sik-Su. Es la máxima autoridad de la empresa LR. Ha mantenido en contacto con muchas organizaciones y con sus altos mandos. La Sociedad de la Verdad, la Torre de los Instrumentos Secretos, los cazadores, los magos, las iglesias, los ciudadanos comunes, prácticamente todos. Como los conoce bien, sabe cómo manejarlos. Rara vez pierde el control de una situación. Bajo su liderazgo, monopolizó todos los recursos mineros del Distrito Bajo. Además, también forma parte del mundo oculto de los mutantes. Varios empleados de LR son mutantes. Alguien una vez describió a Ji-Bonon así: cuando te mira fijamente con sus ojos amarillos, puede ver tus pensamientos más íntimos. Continuando con la historia en el pasado, Max le informa a Bononk que la señorita Sik-Su está dentro. Sik-Su está entrenando. Ella termina su serie de ejercicios y Kai le entrega un pañuelo, pidiéndole que descanse. Sik-Su le agradece y nota la presencia de su padre. Él le pregunta cómo ha estado últimamente. Sik-Su le responde que igual que siempre, entrenando su cuerpo como él se lo pidió. Su padre asiente y le pide a Max que saque el paquete. Claro, el maletín, perdón. Cuando abre el maletín, Sik-Su se sorprende. Dentro hay lo que parece sangre contaminada. Sik-Su pregunta si ya es la hora. Su padre le responde que sí. A partir de ese momento se convertirá en una mutante. La mira fijamente y le pregunta si está preparada para la
responsabilidad que tendrá al recibir ese poder. Zixu afirma que sí. Entonces su padre le explica que debido a que ellos son norteños, para convertirse en mutante deben hacerlo con sangre contaminada. El precio es arriesgado, pero como él es el director de LR, no puede dejar todo a ese 10% de probabilidad. Él mismo supervisó que la sangre que usara Zixu es de muy alta calidad y minimiza la licantropía. Como mucho, solo le afectará levemente sus extremidades y sus oídos, pero no dañará su rostro. Finalmente, le entrega un regalo. Es una piedra filosofal de gran pureza, creada por un mago blanco indescriptible. Se llama la lágrima de la llama. También le dice que como él está excluido del mundo de los mutantes, ella está destinada a prosperar en ese mundo. Zixu le responde que lo entiende y que no lo decepcionará mientras se coloca la piedra en la oreja. Luego su padre le dice a Max y a Kai que les confía la vida de Zixu. Ambos asienten. Después le dice a Max que tiene algo más que hablar con él y se retira diciendo que espera con ansias el regreso de su hija. Cuando su padre y Max se van, Zixu sonríe emocionada. Por fin será una mutante. Lleva muchísimo tiempo pidiendo a su padre, pero siempre le decía que no era el momento, aunque al final llegó ese día. También está muy nerviosa. Kai grita que no se preocupe, que ella matará a cualquiera que intente hacerle daño. Zixu le agradece, pero dice que no se refiere a eso. Está nerviosa porque su padre tiene mucho estatus. Su nombre es muy conocido entre los mutantes, pero sobre todo es un hombre de negocios. Si ve una oportunidad, lo arriesga todo, y esta vez ella es su apuesta. Él eligió dejarla entrar al mundo de los mutantes y apoyarla para que controle los recursos LR. Su meta es que la compañía se convierta en una megacorporación que incluso los mutantes teman. Zixu dice que aunque su padre cumplió su deseo, en parte también es el deseo de él. Ella quiere cumplir con sus expectativas. Es una prueba que se ha impuesto ella misma, por eso quiere crecer lo más rápido posible. Kai le dice que solo puede crecer si supera su pasado y madura. Entonces, Zixu le pregunta si la puede ayudar a pasar la prueba más importante de su vida. Kai le jura que la ayudará, incluso si le cuesta la vida. Ahora cambiamos de escena. Vemos al padre de Zixu hablando con Max. Cree que ella posiblemente ya se dio cuenta de su verdadero deseo. Luego, su padre le pregunta a Max si ya decidió a qué grupo de cazadores se unirá a Zixu. Max le responde que ha decidido que se una al lobo blanco de Helix. El padre recuerda que en el informe describe que Helix es alguien muy tranquilo, sensato y sagaz. No es una mala decisión. Después, le pregunta a Max si sabe por qué será enviado con Zixu. Max responde que es para vigilar cada uno de sus movimientos. Bonon le aclara que solo debe hacer una cosa. Si alguien intenta lastimarla, debe protegerla lo mejor que pueda. Agrega que su hija es firme, tranquila y paciente. Será una cazadora excepcional, por eso la apoya en ese camino. Ayudarla a entrar a un grupo de cazadores es lo mejor que puede hacer por ahora. No duda de la capacidad de Kai, pero sabe que es impulsiva y en momentos decisivos puede ser insuficiente. Ahí es donde Max será la clave para Zixu. A partir de ahora, Bonon prefiere mantener la distancia pública de su hija. Un mutante que controle la corporación LR perturbaría a los líderes de la cápsula y podría ser el fin de la compañía. Mientras menos relación directa tenga con la empresa, más podrá enfocarse en el mundo de los mutantes. Bonon dice seriamente que la compañía LR no es el objetivo final que pensó para su hija, es solo el punto de partida, y le pide a Max que proteja a Zixu mientras ella no pueda velarse por sí misma. Max se inclina y le jura que la cuidará con su vida. Después de esto, Max se retira. Bonon toma un libro donde aparece el elixir de la inmortalidad. Sonríe satisfecho. Ha garantizado toda la protección básica. Luego, piensa que todos los hijos deben abandonar su hogar algún día. Una vez que entras en ese mundo, no hay vuelta atrás. Se pregunta qué clase de sorpresa le traerá a Zixu. ¿Qué expresión tendrá cuando llegue ese momento? Tal vez una sonrisa de satisfacción. Volvemos al presente y ahora vemos la expresión de horror en el rostro del padre de Zixu. Zixu sostiene un libro y le dice que esa es su moneda de cambio. Bonon piensa que no esperaba perder 2 veces contra su hija. No puede creer que aquella joven torpe que no aprendía etiqueta ahora sea capaz de engañar a su propio padre. Él le dice que si esa es su moneda de cambio, entonces ha cambiado mucho, pero no es suficiente para convencerlo. Lo importante no es el libro, sino su origen. El plan de Zixu le parece muy arriesgado. Implica muchas variables que afectan los recursos LR. Debe tomar decisiones con cuidado y no dejar nada al azar. Le pregunta qué puede ganar la compañía y qué quiere ganar la persona detrás de ella, usando la empresa. Zixu piensa que su padre ya conoce la conexión entre ella y el dueño de la librería, entonces le pide que solo se enfoque en las ganancias. Él responde que solo aplica para los hombres normales, ellos no lo son. Zixu replica que si no se hubiera inyectado sangre contaminada, no se habría vuelto poderosa. Todo comenzó gracias al libro. Y propone que la compañía obtenga los derechos de distribución. ¿Eso sería algo bueno o malo para la empresa?, se pregunta Zixu. Muchachos, le van a cumplir el deseo al prota con los libros. Y su padre le responde a Zixu que según la torre de los instrumentos secretos, el protagonista sigue siendo un misterio. No sabe si debería hacer contacto tan fácilmente. Zixu le dice que por su experiencia con él, el protagonista siempre actúa como un simple dueño de la librería. Si sigue sus deseos, es cordial. Agrega que ella no tiene la capacidad para representar a la compañía en algo así. Por eso le propone que él mismo hable con el protagonista. Si le parece bien, que acepte. Y si no, que deseche la propuesta.
Cambiamos de lugar y vemos a los miembros restantes del Lobo Blanco discutiendo alterados. Han sufrido muchas bajas en la guerra contra la Torre de los Instrumentos Secretos. Ya no son ni el 10% de lo que eran y ni siquiera han enviado a sus caballeros más veteranos. Uno dice que deben detenerse, otro responde que ya no pueden parar, otro menciona que sin el culto escarlata no podrán continuar con la incubación del engendro del espejo mágico. Elix, furioso, les grita que se callen. Su objetivo no es ganar la guerra, es incubar el huevo. Mientras lo logren, habrán ganado. Luego les informa que la Sociedad de la Verdad les entregará un envío de piedras de plata en la calle 78. Esta vez deben conseguirlas a toda costa. Todos están de acuerdo. Entonces, Elix se retira a su habitación. A solas, confiesa que la carga actual no será suficiente para incubar al engendro, pero si dijera la verdad, sería el fin del Lobo Blanco. Ya no puede dar marcha atrás. De repente, una sombra aparece en la habitación. Una voz le dice que puede ayudarlo. Elix, asustado, pregunta quién está ahí. Y entre las sombras, emerge la figura de Wilde. Wilde dice que el engendro del espejo mágico es como una antorcha y que la vida es el combustible más preciado. Continuamos la historia en la sede de la Torre de los Instrumentos Secretos. En la sala de conferencias está Joseph. Alguien le pide que le diga lo que piensa sobre Lin Jie, es decir, el prota. Antes de responder, Joseph le hace una pregunta. ¿Qué le viene a la mente cuando escucha el término indescriptible? El hombre, algo dudoso, responde que piensa en los dragones de la prehistoria, en los gigantes de la primera era, o tal vez en el rey de los elfos. No, quizás en las 4 brujas primordiales. Joseph admite que sin duda todos ellos son poderosos, pero dice que el protagonista da una impresión completamente diferente. No es simplemente poderoso, es grandioso. Y como este otro hombre no le entiende, decide explicarlo con una metáfora. Las polillas tienen algo llamado fototaxia, que las hace volar por instinto hacia el fuego. Sin embargo, normalmente no son tan tontas para morir quemadas, porque aunque son pequeñas, aún tienen instinto de supervivencia. Pero imaginemos algo distinto. Si existiera una polilla capaz de contemplar el sol, ¿qué haría? ¿Temblaría ante su calor y su luz? ¿O lo aceptaría como la estrella que tiene frente a ella? No, solo haría una cosa: abandonaría todos sus pensamientos y seguiría su instinto. Aunque su cuerpo y su alma se convierten en ceniza, se ofrecería con gusto ese fuego sagrado. Joseph continúa: para una persona normal, eso es lo que él es. Ahora quiere hacerse cargo del problema Candela. Entonces le pregunta al hombre, que está claramente asustado, si cree que él se negará. Joseph afirma que nadie sabe más de Candela que él. Esa es un arma que incluso aterroriza a los indescriptibles. No importa cuánta fuerza tenga alguien, su maldición siempre termina llevándolo a la perdición. La torre intenta siempre entregársela al caballero más radiante para suprimir su poder y permitir su uso, pero uno tras otro fueron muriendo y la torre perdió la esperanza de romper la maldición de Candela. Sin embargo, el libro que le dio el protagonista tiene el poder de suprimir la espada. Eso significa que él tiene una mejor forma de guardarla y la quiere solo porque vio su dolor. Deben entregarle toda la responsabilidad. Es la mejor decisión. Dicho esto, Joseph se dispone a irse, pero antes de salir, el hombre le pregunta si no ha considerado la posibilidad de que la espada sea usada para el mal y las consecuencias de eso serían para la torre. Con una sonrisa maníaca, Joseph responde que eso nunca le ha importado, que mejor la discuta con el Consejo de Ancianos. Finalmente, dice que los caballeros confían en la justicia de sus corazones y cierra la puerta. Resulta que esto era una grabación. Una chica le explica al Consejo de Ancianos que esa fue la entrevista del caballero Joseph antes de solicitar el traslado de la espada Candela. Cambiamos de escena y vemos a Joseph caminando mientras varios soldados se preocupan por él. Cloud se acerca y le informa que tiene un reporte sobre el Lobo Blanco. Cloud explica que los cazadores están familiarizados con Nokin. Cuando los perseguían, desaparecían como ratas sin dejar rastro. Intentaron buscar calle por calle, pero era poco eficiente, así que aplicaron un nuevo plan. Revisaron los lugares donde eran vistos con más frecuencia y lograron detectar parte de sus pasajes secretos. Gracias a ello, redujeron drásticamente su área de operación. Joseph responde que Nokin es una ciudad antigua. Los mapas no la muestran completa. Más bien, el verdadero mapa está en la cabeza de algún anciano. Con eso, deduce que alguien los está ayudando. Cloud entiende y continúa el informe. Han destruido casi 3 escondites y capturado a más de 20 miembros. Los están interrogando, pero son muy obstinados. Usaron hechizos mentales, pero sus mentes son frágiles. Joseph comprende la situación. Se inyectaron sangre contaminada en exceso y al ser estimulados, se vuelven locos. Con una sonrisa sádica, admite que fue una jugada inteligente. Cloud añade que el Lobo Blanco parece estar llegando a su fin. Sus tácticas son cada vez más ilógicas. No solo asaltan recursos, también masacran por simple gusto. Joseph, molesto, dice que esto mantiene ocupada la división logística.
Para los ciudadanos comunes, los mutantes no son más que un mito, y no es fácil mantener todo en secreto. Cloud piensa que tienen que inventar muchas excusas por esta razón, y le da la razón a Joseph. Entonces, Joseph le pregunta si realmente cree que no hay otra razón detrás de todas esas masacres. No pueden ver todo de forma superficial. Lo especial del engendro es que atrae las mentes. La ambición, por eso, debe superar todos los demás deseos. Lo más probable es que actúen con un objetivo claro. Cloud informa que han estado recolectando ciertas partes de los cuerpos. Tal vez estén intentando replicar algún ritual de Murphy, pero han investigado y no existe un ritual que encaje con esas condiciones. Luego, Cloud se pregunta por qué la Sociedad de la Verdad no puede proporcionarles al menos una parte de los planos de Nokin. Joseph responde que con solo una fracción podrían deducir otros pasajes y cámaras secretas, y como algunas fueron construidas por la misma Sociedad de la Verdad, se niegan a entregarlo. De pronto, Joseph golpea a Cloud y le dice que es demasiado tonto. Cloud responde que así es. Cloud piensa que Joseph está de buen humor. También cree que si no pueden contar con la ayuda de la Sociedad de la Verdad, deberían buscar otra estrategia. Además, no entiende para qué son tantos pasajes secretos. Joseph le dice que lo tome como práctica, porque el lobo blanco no durará mucho, y si piden ayuda de la Sociedad de la Verdad, seguramente se burlarán, ya que descubrir eso es la tarea del equipo de inteligencia, y esas burlas son mucho más duras que las suyas. Cloud mira a Joseph con admiración, pero Joseph cambia de expresión y añade que si descubren los pasajes, el próximo año el presupuesto aumentará, porque la Sociedad de la Verdad pagará más por mantener sus bocas cerradas. Luego entran a la división de inteligencia. Joseph pregunta por la situación del culto escarlata. Cloud informa que tras la muerte de Murphy, el grupo se disolvió. Algunos huyeron y otros se unieron al lobo blanco. El culto escarlata ya no existe. Cloud comenta que la elfa gran sabia es muy poderosa, capaz de borrar prácticamente a Murphy, pero enseguida le dice a Joseph que él es aún más poderoso. Joseph aprueba esa respuesta. Joseph continúa diciendo que lo más impresionante es el dueño de la librería. La elfa Doris le responde como si fuera su señor, y eso incluye a toda la familia Iris. Le causa curiosidad cómo reaccionaron quienes lo saben todo, solo los altos mandos de la torre están enterados, y todos concluyen que no solo hay una sumisión, también hay miedo. Joseph sonríe y afirma que las cosas solo pueden ser así. Por ahora, deben agradecerle al protagonista por detener a Murphy antes de que causara más daño. Dice que deben valorar al protagonista, por eso presentó una solicitud de transferencia. Deberían darle una respuesta después de evaluar los riesgos y beneficios. Joseph comenta que los fósiles, refiriéndose a los ancianos del consejo, no son tan tontos como para enviar a alguien a investigar sin motivos. Además, no hubo ninguna alerta, y añade que los de la Sociedad de la Verdad son inútiles. En la sede de la Sociedad de la Verdad, Andrew rompe una pluma. Los presentes le preguntan si le ocurre algo. Él responde que no, solo se sintió irritado de repente. Mientras tanto, los demás piensan que seguramente todavía extraña a la señorita Doris, y uno incluso cree que volverá a recortar el presupuesto. Regresamos a la torre. Joseph le entrega unos documentos a Cloud y le pide que haga su trabajo. El asistente asiente y se retira. Luego, vemos que a Joseph le llega un mensaje del Consejo de Ancianos. Rechazaron su solicitud. Primero enviarán a alguien a investigar, y si el informe coincide con el de Joseph, aprobarán el traslado. Joseph pierde el control. Cambiamos nuevamente de escena. La enviada del consejo llega frente a la librería, se detiene frente a la puerta y reconoce claramente el objetivo de su misión de evaluación.